Seguimos. Vamos a ver el trígono. Este, triángulo, ¿sí? El trígono, que es Don Júpiter, ¿sí? Es esto. Este es un. Después, en otro módulo, vamos a ver figuras de aspectos. Pero así, que aborda. Es muy fácil. 120 grados es 3 por 4, 12. Entonces, si cada espacio tiene 30, tienen que haber 4 espacios para que sea un ángulo de 120. ¿Me entienden? Más o menos es el cálculo. Este rojo cuadrado es una cuadratura. 3 por 3, 9. Entonces tienen que haber 3 espacios, ¿sí? 30 grados. El semisextil, acá, chiquitito, semisextil, 30 grados, ¿ven? Y el sextil, 60 grados, 2 por 3, 6. Es decir, tienen que haber 2 espacios. No digo casas porque a veces las casas no son iguales, no tienen todas 30 grados. Pero sí los signos. Entonces lo pueden usar eso para... me estaba acomodando. Para contar. Bueno, vamos con el trígono. El trígono, voy a leer lo que dice el libro. Necesidad de tranquilidad, inercia, saciedad, disfrute, sensación de suerte, placer, plenitud óptima, superioridad, madurez, verter el cuerno de la abundancia, suscitar confianza y bondad. Esto nada, es muy... Hay como una parte de la astrología que está muy relacionada con el psiquismo, que se vuelve un poco como... Obviamente que la astrología es una tecnología que busca explicar ciertos comportamientos humanos o poder explotar la naturaleza humana, ¿sí? Pero a veces como que se nos confunde si es el huevo o la gallina. En mi experiencia, los trinos es una energía cómoda. Es una energía que si la persona no es muy consciente, es como que lo tiene ahí y no lo valorás, no lo usás, no lo... Y a veces yo he leído muchas cartas, no pocas cartas, muchas cartas en donde los problemas de las personas son sus ángulos azules, ¿sí? No son los rojos, no es... Es decir, sí, las oposiciones, todas las personas en algún momento de su vida tienen grandes problemas por sus oposiciones. Pero hay muchas personas que traen conflictos o que el conflicto que están viviendo tiene que ver con un aspecto azul, porque en realidad la persona como que no lo valora. El aspecto, el trino, el trígono, el de 120, es sustancia, es algo que yo tengo. Es como que si mi familia tuviese plata, es decir, yo tengo plata, es muy probable que jamás en la vida tenga que trabajar. Está perfecto. Pero eso no significa que no tenga realización personal, eso no significa que no quiera expresar mi talento. Entonces ahí es donde se confunde. Muchas veces la gente cree que trabajar es porque necesitas ganarte la vida. Entonces, hay gente que dice, no, si yo me ganara el quino o el loto, no trabajaría más. Y bueno, no es así. Pero necesitas expresar tu casa 5, tu casa 10 y proyectar un poco tu casa 11. Que como consecuencia del trabajo uno tenga plata para vivir y para nutrir la casa 6, eso es otra cosa, ¿sí? Pero el eje original no es trabajar para vivir, sino que el trabajo es expresión de lo que llevo adentro. Entonces esto es lo mismo. Tener un trígono, ¿sí?, es energías sustanciales. Tengo plata para vivir, pero eso no significa que no haga nada, porque cuando no haga nada entro en crisis existenciales. ¿Por qué? Porque tengo un cajón de manzanas que en vez de compartirlo, multiplicarlo, hacer cosas, se me está pudriendo. Entonces, cuando se empiezan a pudrir los trinos, olvídate, desastre, ¿sí? Porque uno no sabe bien cómo arreglarlo. Entonces, es energía para poner en movimiento. Da sustancia,
la persona, un trígono es cuando dos planetas hablan en un ángulo de 120, este ayudo, es, flaco, sos mi hermano. Es decir, si Marte está hablando en un ángulo de 120 con la Luna, todo lo que le pasa a la Luna, Marte lo sabe y te ayudo, y lo mismo. Marte siempre va a tener la tendencia a ayudar a la Luna, ¿sí? En ese caso. Entonces es una comunicación muy fluida. Es una comunicación muy fluida dentro de una carta. Son oportunidades muy dadas dentro de los tránsitos. Pero si vos no lo pones en marcha, si vos no lo pones en multiplicación, son igual ángulos que molestan, ¿sí? Es decir, no hay ángulos buenos ni hay ángulos malos. Depende de cómo se usen. Vamos a ver la oposición. No, el quincuncio, me lo estoy saltando. Esta, la mesa, ¿sí? Ahí la ven. Esa es el ángulo de 150 grados, tan temido, ¿sí? Lo voy a leer. Inseguridad, divagación, proyecciones, anhelo, duda, irritabilidad, crisis de decisión, formación de voluntad. Esto es lo que nadie quisiera tener en su carta. Creatividad, encuentro de soluciones y de interconexiones llenas de sentido. Así que bueno, ahí como que al final, en un nivel más profundo, recordemos que estos son por niveles. Pero bueno, los primeros niveles de este ángulo de 150 grados, que se llama inconjunción o quincuncio, son incómodos, ¿sí? Son incómodos, son complejos, y es verdad. Eso sí, yo lo he comprobado muchísimo, que es un aspecto muy incómodo. Es un aspecto de que la persona no sabe. Yo les decía, con la semicuadratura, el ángulo de 45 grados, la gente se enoja. Con este de 150, el quincuncio, es como que uno se deprime, como que sentís como que ya está, es decir, no sé nada, no sé cómo arreglarlo, es como... Y es como un fantasma, porque no es un ángulo que es como que siempre está ahí, boom, 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 siempre está latente. Así que bueno, es un ángulo que genera como confusión, y es un ángulo saturnino. La cuadratura era marciana, la inconjunción es saturnina, al igual que la oposición. La diferencia es que la oposición es evidente. La oposición es el ángulo de 180. Lo voy a leer ahora. Oposición es bloqueo, fijación, represión, polarización, comportamientos de O, ¿sí? Reserva de energía, antagonismo, columna vertebral, superación de polaridad, el camino del medio. Acá voy a ver por qué quiero hablar junto de inconjunción y oposición. La oposición es saturnina y la inconjunción también es saturnina. La oposición es que yo veo de frente, hay una línea roja grande, normalmente atraviesa el eje de la carta. Ahí, ¿sí? Este círculo del medio vendría siendo, entre comillas, el alma, ponele, ¿sí? Entonces, los ángulos rojos, oposiciones de 180 grados, normalmente atraviesan el alma. Las inconjunciones están muy cerca. Este verde de acá, yo tengo un yod, ¿sí? Pero no lo atraviesan, lo pasan, como que lo rozan. Entonces uno no alcanza a darse cuenta qué es. Y genera tristeza, genera melancolía. La oposición es saturnina, pero tiene mucho de marciana, porque no genera tristeza. La oposición genera molestias, como que ya quiero terminar, ya, ¿me entienden? Es como si fuera Saturno en Capricornio. Recuerden que para la astrología helénica, los regentes antiguos siguen siendo muy importantes. Entonces, Saturno antes regía Acuario, antes que apareciera Urano. Entonces, la inconjunción es un aspecto saturnino en Acuario. Genera como una melancolía de una perfección, de algo que estás buscando, de un ideal que no terminas de alcanzar. Y la oposición es un ángulo de frente en donde uno
tiende a creer que las cosas tenés que elegirlas. O es blanco o es negro. Un Capricornio fanático tiene esa energía de que es blanco o es negro, ¿sí? Pero no hay grises. Al Capricornio le cuesta generar escala de grises. Entonces la oposición pasa eso. Cuando uno tiene un aspecto, los dos planetas como que pelean. Es mi razón o es yo lo que quiero, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una entre la Luna y Venus, clarita, ¿sí? La necesidad y el deseo. Es lo que yo necesito, es lo que yo quiero. Y así se pelean. ¿Cuál es la forma en la que se resuelve una oposición? Haciendo... Acá está el secreto. Es un símbolo del infinito. Entonces lo que esto muestra es que se mueve, ¿sí? Se mueve la energía. Entonces, en la oposición siempre el movimiento es un ir y venir. Nunca hay que tomar un polo, nunca hay que decidir por algo, sino que la energía se mueve. Por eso que es un aspecto de crecimiento evidente. Yo me doy cuenta de cuál es el conflicto que tengo. En la inconjunción es un aspecto de crecimiento muy profundo, pero le termino de encontrar el sentido a la vida, del sentido más como base. Y la diferencia del semisextil, que es de 30 grados, que es mercurial, yo tomo, ¿sí? En la inconjunción yo doy. Es como que mi base viene y desde mi base interna yo sostengo. Entonces es un aspecto de fortalecimiento del sentido de la vida. Es muy, muy bonito. Entre estos dos, un poquito más arriba, está el ángulo de 135 grados, que es una sesquicuadratura, que es esta, que se las quiero mencionar cortito antes de terminar el video. Esto, ¿sí? La sesquicuadratura en mi experiencia es un ángulo importante. Es un ángulo mercurial, de Mercurio en Virgo, permite ver detalles, permite ver análisis y permite crear. Es un aspecto muy bonito cuando se trata de tránsito, porque realmente la persona es como que logra condensar la información. Es un aspecto súper fuerte como en el eje Virgo-Piscis, como que se conecta con lo grande de Piscis y logra traducirlo y expresarlo a la materialidad de Virgo. Entonces la sesquicuadratura, que es un ángulo de 135 grados, es un ángulo de materializar posibilidades. Es un ángulo muy creativo. ¿Qué más? Bueno, para cerrar, no sé si se me está olvidando, igual cualquier detalle lo vamos a ver en las clases online, ¿sí? Pero los aspectos son clave, los aspectos son los que me permiten comprender el lenguaje, comprender la forma en que se relacionan, y esto siempre es una gran obra. Entonces nunca una escena está descolgada, siempre lo veíamos con las casas, siempre cuando uno está viendo una temática de la casa 1, por ejemplo, se ve el triángulo de la identidad, entonces siempre tengo que ver la casa 5 y la casa 9. Si estoy viendo algo con las emociones, veo las casas de agua y así. Entonces siempre se lee como la figura completa, nunca se separa. Y los aspectos siempre también, uno tiene que ir leyendo como la resonancia y cómo se mezclan. La astrología es, dije, no es una ciencia, porque la ciencia es humana, ¿sí? La ciencia es una forma humana de acercarse a la comprensión del universo. Y la astrología no es humana, es mucho más grande que eso. Y básicamente nos demuestra la interconexión viva que no comprendemos de la vida, pero que está ahí. Decir esto y también del cómo uno decide vivir. La vida es tan inmensa, y estamos entrando en procesos muy de esto, de tomar conciencia de qué es lo que yo percibo, cuál es la realidad más cercana es la que yo empiezo como a tomar conciencia. Entonces cuando yo voy tomando conciencia de otros aspectos de mi carta, mi realidad va cambiando porque mi forma de mirar va cambiando. Eso es lo que hace la astrología. La astrología es como
que hace ajustes en el modelo original de la persona, pero porque permite que se abran nuevas informaciones que siempre han estado ahí, que siempre han estado con vos. Así que bueno, próximamente vamos a ver signos, que es como la coronación de todo este gran viaje. Así que bueno, beso a todos y acordate que si quieres ser parte de las clases, acá está la página web, que es igual que mi nombre, ivonhurtado.com, o si no, ahí también me puedes contactar por Instagram, @ivon_astro. Beso.